Ok, queremos seguir en nuestro estudio del libro de Hebreos y en esta lección quiero tocar de dos pasajes bien complicados dentro del libro de Hebreos que han sido am, textos problemáticos para la iglesia realmente desde el primer siglo, pero más vemos en los últimos digamos, siglos por algunas de las doctrinas que han surgido en los últimos, digamos, 4 o 5 siglos. Desde la Reforma prácticamente, tenemos lo que llamamos las doctrinas de arminianismo, que refieren a la posibilidad de perder la salvación y um, muchas veces esas ideas de perder la salvación se basan en Hebreos 6 y Hebreos 10. Es interesante que en la mayoría de mis conversaciones con personas acerca de si uno puede perder la salvación o no, raras veces las personas van a Hebreos 6 y 10 y no sé por qué. Pero por lo menos podemos ver dentro del mundo académico de que defiende la idea, defiende la postura de que sí se puede perder la salvación. Mayormente van a estos dos pasajes y queremos leerlos y entenderlos dentro del contexto de Hebreos y de todo el Nuevo Testamento y todas las Escrituras. Entonces quiero orar por nosotros para que el Señor nos guíe en este tiempo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú estás diciendo aquí a través del autor de Hebreos, para poder, Señor, apreciar todo lo que tú has hecho por nosotros y, Señor, apreciar lo que significa ser miembros de la comunidad de fe. Y pedimos, Señor, tu bendición y dirección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como antes de discutir este tema, quiero hablar de algo, una doctrina importante. Quiero darme un poco de campo para poder describir esto. Algo que la Reforma destacó era la idea de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible, yeah, esta es la iglesia invisible y también la iglesia visible. La idea es que una de las discusiones que salió de la Reforma en el siglo XVI era, ¿cómo podemos entender salvación? La Iglesia Católica en esa época, hasta hoy, entiende salvación en términos muy tangibles, en el sentido que la Iglesia Católica entiende que una persona es salva si asiste a la misa, cumple las costumbres y apoya la tradición de la Iglesia y por supuesto que tenga fe en Jesucristo como el Señor. Pero la Iglesia Católica completamente rechaza la idea que una persona puede ser creyente y no asistir a la misa. Eso es la doctrina católica. Ahora, ¿es la doctrina practicada en nuestro alrededor? Probablemente no. No es lo que vemos en nuestras ciudades y dentro de la práctica de la Iglesia Católica. Sin embargo, técnicamente es lo que la Iglesia cree. Ahora, uno de los problemas es que vemos que la iglesia visible, lo que vemos, la iglesia local, es una extensión del reino de los cielos, pero no es el reino mismo. La iglesia y el reino de los cielos son entidades distintas en ese sentido. Entonces, no podemos decir que una persona no es creyente simplemente porque no va a la iglesia. Y ahora esto ha sido un problema que la iglesia evangélica ha tenido desde la Reforma, que no definimos lo que significa ser creyente, lo que significa ser salvo o cristiano, no lo definimos con términos de si asiste o no a la iglesia local. Y eso ha creado mucho espacio y hemos visto que hay muchas personas que piensan que pueden ser creyentes y no asistir a ninguna iglesia, o que pueden cambiar iglesias cada rato o cada diferente temporada, y que eso está bien. Y eso es otro realmente error y otra debilidad de la doctrina.
Pero por lo menos los reformadores querían separar estas ideas, querían por lo menos separar lo que es el reino de los cielos y la iglesia. Ahora, obviamente, la iglesia de Cristo queremos que esté dentro del reino de los cielos, o que el reino de los cielos se manifieste a través de la iglesia de Cristo. Por supuesto, no estamos diciendo que la iglesia es un pueblo y puede ser un creyente dentro de la iglesia, pero otra cosa es ser miembro del reino de los cielos. No, no estamos diciendo eso. Pero sí tenemos que entender las distinciones entre ellas. ¿Por qué? Uno es, ¿puede fallar el reino de los cielos? No, jamás, nunca. ¿Pero puede fallar la iglesia? Por supuesto que sí. Entonces, es necesario por lo menos ver algunas diferencias entre ellas. Y otra vez, este es uno de los problemas con la doctrina católica de su eclesiología, que la Iglesia Católica mantiene que la iglesia local, los líderes de la iglesia, el Papa, mantienen la misma autoridad que el reino de los cielos. Y eso es realmente un error muy grave para ellos. Entonces los reformadores entendieron una distinción entre estas ideas y que dentro de lo que nosotros entendemos como la iglesia visible, okay, lo que es lo que vemos no solamente la iglesia con su campana, con sus puertas, algo así. No solamente entendemos la iglesia visible como un edificio o un lugar donde nos reunimos, no. Realmente cuando hablamos de la iglesia visible estamos hablando de personas. Estamos hablando de toda la multitud de las personas que están dentro de la comunidad de fe. Y eso es otro nombre, otro título que la podemos dar. La comunidad de fe. Ahora, si estás llevando mi curso de doctrina de Dios, también sabes que eso también se llama la comunidad del pacto. Son sinónimos. Es la misma cosa. Es inevitable ver que nosotros nos relacionamos con Dios dentro de un pacto, dentro de un convenio, una alianza que Dios ha establecido con nosotros. Entonces, dentro de la iglesia visible, que son todos los miembros de la iglesia, los ancianos, los profesionales, los pobres, los ricos, los griegos, los judíos, los pequeños, los bebés, todas las personas dentro de la iglesia visible, ¿ok? Son parte de la comunidad del pacto, son parte de la comunidad de fe. Y vimos eso, que si ponemos todas esas cosas en términos del Antiguo Testamento, no pueden ver mi imagen de la iglesia. A ver si puedo cambiarlo así. No pueden ver, perdón. Lo siento, no puedes ver mi iglesia. Um, solo ven la parte encima. Cuando pensamos en términos del Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Que vemos que todo Israel, todo Israel participaba en las bendiciones del Señor. Por ejemplo, si yo te pregunto pensar en una persona, un personaje del Antiguo Testamento que no fue fiel a Dios, ¿a quién viene a la mente para ti? Bueno, yo puedo asegurar que esa persona, aunque no fue fiel a Dios y no fue, digamos, un creyente. Tomamos un ejemplo, digamos, del rey Saúl. Rey Saúl no fue un buen rey, probablemente uno de los peores reyes que Israel tuvo, pero también fue el primer rey. Pero ¿acaso Saúl no fue receptor de las bendiciones de Dios? ¿No fue parte de la comunidad de fe, del pacto? Por supuesto.
no hubiera llegado a ser rey si no fuera por eso. Entonces vemos que Dios siempre ha trabajado con su pueblo así, que tiene una parte que es visible, la comunidad del pacto, pero dentro de esa comunidad hay verdaderos creyentes. Aunque Saúl era miembro de la comunidad de fe, la comunidad del pacto, no fue creyente, no fue salvo. Bien difícil realmente argumentar que el rey Saúl fue creyente, ¿ok? Entonces, dentro de la comunidad del pacto, tenemos la iglesia invisible, que son los verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes. Ahora, ¿por qué esta distinción es importante? Porque ser miembro de una iglesia no implica que eres salvo. Eso es importante. Nosotros entendemos eso bien claro hoy en día. Ni siquiera por eso estamos pensando, porque el pastor nos está enseñando esto. Porque no ha sido tan claro en muchas épocas de la historia del mundo. Fíjense al Estado de Israel. Ellos pensaron que simplemente por nacer de una familia judía eran miembros de la comunidad del pacto, que era cierto, y que por ser miembros de la comunidad del pacto automáticamente eran salvos. Ojo, eso es una distinción importante. Y aunque quizás eso no sucede mucho dentro de la iglesia evangélica hoy, nosotros tenemos que entender que esto es precisamente el contexto del primer siglo. Que muchos judíos que llegaron a conocer a Cristo tenían que entender lo que realmente les salvaba. Por ejemplo, nos fijamos en un fulano de tal que se llamaba Santiago, ¿ya? No es Santiago de la Biblia, digamos, cualquier Santiago del primer siglo. Nació en una familia judía, nació dentro de lo que era la comunidad del pacto, entonces desde niño había aprendido, probablemente tenía que memorizar la gran mayoría del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Tenía que tener buen conocimiento de todo, la ley, los salmos, los proverbios, los profetas. Y parte de esa instrucción, ese Santiago entendía que por ser judío, por nacer en una familia digna, ya era salvo. ¿Ok? Eso es importante. Fue circuncidado cuando tenía solo 8 días. Entonces, este niño, este joven, Santiago, se cree ser salvo. Ahora llega al mundo Jesús. Y Jesús es judío. Jesús es profeta. Jesús entra en la religión judía y cambia algunas cosas. Y no los cambia, pero realmente da nueva iluminación a lo que realmente es. Tal como el Sermón del Monte, Jesús viene no para anular la ley, sino para cumplirla. Y da una mejor interpretación de la ley. Entonces ya no es solo matar a una persona con las manos, pero también puedo matar a alguien con el odio en mi corazón. Entonces Jesús nos enseñó el verdadero camino, nos enseña salvación y luego muere en la cruz, muere por los pecadores. Y ahora, este Santiago del primer siglo tiene que tomar una decisión. ¿Va a basar su salvación en el hecho que nació dentro de la comunidad de fe o va a basar su salvación en Cristo? Es algo que muchas veces lo menospreciamos, pero cuando pensamos en judaísmo y cristianismo, dame un segundito para escribir. Pensamos que es así, que aquí tenemos la cruz
Y judaísmo sigue, 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 y luego, boom, termina, y luego cristianismo comienza. Pero no es así. No es así. Más bien, deberíamos entender el judaísmo así. Que el judaísmo poco a poco terminó mientras el cristianismo creció. Cristianismo, por ejemplo, por lo menos la primera parte del primer siglo, por la mitad de ese siglo, cristianismo fue considerado como una secta dentro del judaísmo. Cuando la gente hablaba de los cristianos, no los distinguía de los cristianos y los judíos. Tal como los fariseos eran un grupo de religiosos dentro del judaísmo, todos pensaron en los cristianos como también un grupo dentro del judaísmo. Entonces, cristianismo es visto como un movimiento dentro de la religión judía. Entonces, judaísmo y cristianismo, hay un tiempo en que los dos andan mano a mano y no hay mucha distinción entre ellos. Y por mucha razón, Cristo no vino para establecer una nueva religión. Cristo vino para establecer cristianismo, pero ¿a base de qué? A base de la gran mayoría de la fe judía. Entonces, todo esto es importante cuando tratamos de entender la iglesia invisible y visible. Todos de nosotros sabemos que hay gente dentro de nuestras iglesias, la iglesia visible, que no son creyentes. Dios mediante, no todavía. Pero va a haber siempre algunos de ellos que nunca van a llegar a conocer al Señor. Entonces siempre va a haber gente dentro de la iglesia visible que experimentan bendición del Señor, experimentan las bendiciones de la iglesia, tal como hubo en el Antiguo Testamento. Hubo miles de personas que recibieron las promesas de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de los israelitas entraron en la tierra prometida? ¿Solo los creyentes o todos los que no habían muerto en el desierto con Moisés? Todos. Todos. Josué no estuvo ahí en la puerta diciendo, oh, no te he visto leer tu Torah, ¿ya? Entonces no puedes entrar en la tierra prometida. No. Todo el pueblo entró en la tierra prometida. ¿Quiénes recibieron la circuncisión? ¿Solo los que mostraron fe y obediencia en el Señor, arrepentimiento propio? No, interesantemente no. Todos los israelitas. Y Pablo coge esta idea bien claro en Romanos 2, porque dice que no todos los que son de Israel son verdaderos israelitas. ¿Qué quiere decir Pablo? Que dentro de la iglesia visible hay un núcleo, hay un grupo que son la iglesia invisible, son los verdaderos creyentes. Ok, ahora que entendemos un poco de esta idea de la iglesia visible e invisible, podemos comenzar a leer Hebreos capítulo 6. Quiero comenzar con versículo 4. Solo resumiendo esta primera parte, el autor está diciendo, nosotros ahora deberíamos madurar en nuestra fe. Ahora, por el nombre del libro, ¿a quiénes escribe el autor? A los judíos que algunos se habían convertido a Cristo y algunos no. Algunos llevaban consigo algunas costumbres de los judíos que ya no tenían sentido o nunca era realmente una buena tradición. Entonces el autor está diciendo, mira, nosotros tenemos que madurar en nuestra fe. Y dice en versículo 4, no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelven también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios.
Pero cuando produce espinos y abrojos, no vale nada, poco le falta para ser maldecida y acaba por ser quemada. Esto, como leemos esto, obviamente, ¿no? Obviamente, este pasaje está enseñando que se puede perder la salvación. ¿Por qué? Bueno, porque alguna vez fueron iluminados, saborearon el don celestial, tuvieron en el Espíritu Santo. Obviamente, el versículo 4 está hablando de creyentes, está hablando de cristianos, ¿no? Bueno, eso es lo que espero mostrarles, que no es necesario verlo así. Ahora, volvieron a caer. ¿Cómo podemos entender eso? Obviamente, bueno, yo diría que una lectura simple de solo capítulo 6, podríamos llegar a la conclusión que volver a caer, estamos hablando de caer en el pecado. Pero entendiendo el contexto, ahora que hemos visto que esta carta fue escrita a muchos judíos que todavía no aceptaron la idea de Jesús como redentor, sacrificio, cordero, pero no entendieron la importancia de separarse de las costumbres y la soteriología que estaba mal. Ellos todavía creyeron que eran salvos por nacimiento, no por fe en Cristo. Y el autor de Hebreos está diciendo, no, ustedes tienen que cambiar su soteriología, tienen que cambiar su manera de creer o lo que creen acerca de salvación de Dios. Y que vuelven también a ser renovados para arrepentimiento. Ahora, un punto importante es para las iglesias y las personas que enseñan que sí se puede perder la salvación. Una buena pregunta para ellos es, si una persona pierde la salvación, ¿puede volver a arrepentirse y ser salvo otra vez? Y yo te aseguro que siempre van a decir sí. Pero si este pasaje enseña que sí se puede perder la salvación, también enseña que jamás puedes volver a ser salvo. Porque eso es lo que dice. No es posible que vuelven también a ser renovados para arrepentimiento. El pasaje está diciendo, fulano de tal, si no se arrepienta, si vuelve o sigue cayendo, en algo, ¿en qué es la pregunta? ¿En pecado? Si sigue cayendo en cualquier cosa que es, ¿ya? Jamás puede ser renovado para arrepentimiento. Eso es importante. Entonces, estamos hablando de lo que Jesús también mencionaba del pecado imperdonable. ¿Cuál pecado no se puede perdonar? ¿Se puede perdonar matanza, asesinato? Sí, se puede. Dios perdona a asesinos. Dios perdona a adúlteros también. A ladrones, por supuesto. A personas que cometen cualquier pecado de los 10 mandamientos, por supuesto. ¿Cuál es el único pecado por el cual no hay perdón? Es la falta de fe. Y a eso va el autor de Hebreos. Está armando su argumento, mostrándoles que ya la salvación de ustedes no tiene nada que ver con su linaje, con su genealogía, con su nacimiento. Su salvación se trata de si tú tienes fe en el Rey, sacerdote y profeta del Señor Jesucristo. A eso va el autor de Hebreos y eso es bien importante. Ahora, ok, entonces eso implica que el versículo 4 habla de personas no creyentes. ¿Cómo puede ser? Bueno, por eso les expliqué esa parte de la iglesia invisible. Podemos entender versículo 4 como una descripción de una persona que desde su niñez
ha crecido en la iglesia? Yo creo que sí. Más bien, yo creo que eso resalta esta idea de la iglesia invisible y visible. Porque tenemos que ver que hay bendiciones a la iglesia, aún a las personas no creyentes. Es interesante que Pablo, cuando habla y escribe a la iglesia de Corintio, había una discusión entre ellos en la iglesia y probablemente hubo parejas que habían separado porque uno de ellos llegó a conocer a Cristo, pero su cónyuge no. Y como el divorcio era tan realmente común, especialmente en cuestiones de religión, si tu cónyuge decide seguir otra religión, tenías todo el derecho de divorciarse de ellos. Entonces, ahora dentro de la iglesia hay personas que llegan a conocer a Cristo, llegan a ser cristianos y inmediatamente se divorcian de sus cónyuges no creyentes. ¿Y qué dice Pablo a los corintios? No, ¿qué están haciendo? ¿No saben ustedes que el cónyuge creyente santifica el cónyuge no creyente? Oh, espera, Pablo. No uses una palabra tan fuerte. ¿Santifica? ¿El cónyuge creyente santifica? ¿Hace a la otra persona más santo? Oh, espera. Pero así las escrituras habla de los no creyentes que están dentro de la iglesia visible. Nosotros lo menospreciamos un montón porque hoy en día, especialmente nuestra fe, nuestra salvación es muy individualista. Si soy salvo es porque yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Entonces, y por eso tenemos muchas iglesias bautistas, perdón si ofende a alguien, pero realmente la iglesia bautista, la iglesia que practica el bautismo solo para creyentes, es un bautismo individualista. Porque el enfoque de ese bautismo es en la fe de la persona, es en su confesión, es en su arrepentimiento. Cuando siempre las señales que Dios ha dado, los sacramentos que Dios ha dado a su pueblo, deberían señalar a la fidelidad de Dios, a la obra de Dios, y no a nosotros. Entonces, versículo 4 fácilmente describe un judío que creció dentro de la iglesia, es miembro de la iglesia visible, pero ¿qué hace? No acepta a Jesús como su profeta, sacerdote y rey. No acepta a Jesús completamente así. Por eso el libro de Hebreos está preparando, vaciando la fundación de su argumento aquí. Que ustedes que han saboreado, que han visto, que han experimentado, que han tenido parte en el Espíritu Santo, nosotros queremos inmediatamente interpretar eso como una persona en que moraba el Espíritu Santo. Pero no es lo que el autor está diciendo. No está diciendo que los que tenían el Espíritu Santo morando en ellos, no. Ellos tuvieron parte del Espíritu Santo. Una parte significa que no es la totalidad. Entonces, ¿cómo es que tuvieron parte en el Espíritu Santo? ¿Cómo es que experimentaron el Espíritu Santo? Por ser miembros de la iglesia visible. Tal como el cónyuge no creyente es santificado por el cónyuge creyente, la iglesia visible recibe mucha bendición, no salvación. Y a eso va el autor de Hebreos. Que ustedes que han sido iluminados, que ustedes que han tenido todas las escrituras, ustedes que tenían toda la fe judía, pero ahora siguen y vuelven a caer ¿en qué? ¿En cuál pecado? ¿Una mentirita? Sí, una mentirita es lo que nos hace perder la salvación y jamás podemos ser renovados para arrepentimiento. Todos estamos fritos. Entonces, ¿volver a caer en qué? Bueno, todo lo que el autor ya había dicho en Hebreos. ¿Que caer en qué? En rechazar a Jesús, de tener una falta de fe. ¿Cuál es el pecado por el cual no hay perdón?
¿Por qué? Porque no podemos volver a crucificar el Hijo de Dios. No podemos. Y luego el autor da como una ilustración de la tierra, que cuando hay plantas, ya, todas las plantas reciben lluvia, pero algunas plantas producen vida, o son buenas, digamos, y otras plantas no. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios va a juzgar a todos los que están dentro de la iglesia visible. Tal como la parábola del sembrador, que cuántas diferentes tierras reciben la palabra, reciben la semilla, pero solo un tipo de tierra produce fruto. Y este autor está diciendo lo mismo. Ahora, una señal más de que no estoy loco y que este pasaje no habla de la salvación es versículo 9. No lo hemos leído. No quería darles la respuesta demasiado temprano. Pero miremos al versículo 9. Queridos hermanos, aunque hablamos así, ¿cómo? Hablamos así refiere a todo esto, ¿ya? Queridos hermanos, aunque hablamos así, con respeto a ustedes, estamos convencidos de cosas mejores. Ok, entonces, esto no queremos para los oyentes de los libros de Hebreos. ¿Qué queremos? Cosas que tienen que ver con la salvación. Como versículo 9, un clave, contraste. Las cosas de salvación obviamente no es aquí arriba. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con personas que se han adaptado a muchas costumbres dentro de la iglesia, pero en su corazón no buscan al Señor. ¿Está bien? ¿Entendible? ¿Me explico bien? Versículo 9 está bien claro. Obviamente, um, estamos convencidos de cosas mejores. En otras palabras, um, algo diferente, un contraste, algo distinto, que algo que tiene que ver con la salvación. Entonces, obviamente, todo esto no refiere a la salvación. Entonces, versículo 4, aunque parece hablar de creyentes, no está hablando de creyentes. Hay que recordar que esto no realmente debería sorprendernos. ¿Qué leemos en Mateo capítulo 7? Muchos vendrán a mí, dirían, Señor, Señor, ¿acaso no hemos hecho milagros? ¿No hemos predicado en tu nombre? ¿No hemos bla, 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 bla? ¿Y qué dice Jesús? Apártense de mí. Nunca los conocí. ¿Nunca los conocí o ahora no los conoces? Nunca los conocí, dice Jesús a estas personas. Entonces, no hay esta idea de que uno es salvo por un tiempo, pero vuelve a caer en un pecadito, o quizás son pecados graves. Nunca encontramos en la Biblia, nunca encontramos un texto en que enseña que hay algunas personas que por un pecado muy grave, ¿y cuáles son los pecados graves? Me gustaría saber. Por un pecado grave puede perder la salvación. Entonces, ya, esto es importante. Ahora, pasemos a capítulo 10, donde vemos algo parecido. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. ¿Qué está diciendo? Otra vez, hay que recordar el contexto de Hebreos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si ustedes siguen con esa intención de pecar, no son israelitas verdaderos.
Su argumento, no es que, mira, si en Cristo cometes un pecado, te fuiste ya. Otra vez tenemos el mismo problema con capítulo 6, que dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estamos hablando de una ofensa, un pecado, algo tan grave por la cual no hay perdón. Y entendiendo entonces Hebreos 6 y capítulo 10 dentro de todo el contexto de las Escrituras, ¿cuál pecado sería? Porque Noé bailaba desnudo después del diluvio. Abraham se acostó con la sierva de Sara. David cometió adulterio y luego mató al esposo de la mujer. Podemos ir por cada persona. Jacob engañó a su hermano 2 veces. Bueno, una vez por lo menos y luego su papá una segunda vez. Vemos en la historia de la Biblia muchos héroes de la fe. Es interesante que Rahab está dentro de Hebreos 11, el capítulo, la gran lista de héroes de la fe. Rahab, ¿recuerdan su profesión? Ella no era contadora, no era médica, era prostituta. Entonces, no estamos hablando de que hay un pecado tan grave o decimos, no, pero mira, con toda intención. Entonces, si cometemos pecado con intención, bueno, yo les quiero preguntar, ¿cuántos pecados hoy en día como creyentes cometen ustedes por accidente? Seamos sinceros, la gran mayoría de los pecados que nosotros cometemos es intencionalmente. Lo hacemos intencionalmente. Entonces, otra vez, el autor nos está diciendo que ahora en Cristo, si cometemos un pecado, ya, lo siento, ya no hay. No. ¿Qué es esta terrible expectativa del juicio del fuego ardiente? Obviamente está hablando del infierno. Está hablando de lo que espera a los que no creen en Jesucristo, que no dejan a las tradiciones judías que no tenían sentido, no servían, que no dejaron morir esa soteriología, esa doctrina de salvación errónea. Los judíos, llegando al cristianismo en el primer siglo, tenían que entender algo bien importante. A pesar de que nacieron en el pueblo de Dios, a pesar de que nacieron dentro de la comunidad del pacto, que eso no era suficiente para salvarlos. Que Dios no salva por tu raza, por tu nacimiento, sino por tu fe en Jesucristo. Amigos, ¿qué viene después de Hebreos 10? Hebreos 11. Normalmente en la matemática 11 sigue el 10, ¿ya? Entonces, vemos que el autor está llegando a su punto principal, que la salvación en Cristo, Cristo siendo mejor que todos, ya nos ha mostrado que es mejor que Moisés, es mejor que Josué, es mejor que Melquisedec, es mejor que Abraham. Jesús siendo un mejor profeta, un mejor sacerdote, un mejor rey. Ahora, fe en Jesús es lo que nos salva. Entonces, son pasajes importantes, complicados, pero cuando los entendemos dentro de su contexto, si nosotros extraemos capítulos 6 y 10 y simplemente los metemos a un contexto de una iglesia latina en 2021, quizás podríamos llegar a decir, ay no, pero mira, con toda intención seguimos pecando. El problema es que cuando extraemos textos así, cometemos otro error. Entonces, entendiendo lo que el autor quiere enseñarnos, mostrándonos y convenciéndonos que Jesús es un mejor profeta, sacerdote y rey,
um, vemos que solo es por la fe en Jesús. Por eso Hebreos es tan importante. Es un gran enlace entre esa religión antigua de los judíos y muchas distorsiones que ellos tenían que ser corregidas. Y eso es lo que el autor está haciendo aquí. Quizás para nosotros pensamos, no me llega tanto, no me toca, no me choca tanto la idea de que Jesús es un mejor Moisés. Ok, pero es que no estamos pensando bien como los judíos. Para ellos Moisés era el gran profeta, el gran profeta. Entonces, cuando entendemos estas cosas dentro de su contexto, encontramos que realmente tiene mucho sentido. No son salvos simplemente por ir a la iglesia. Son salvos por creer en Jesucristo, por el perdón de los pecados. No eres salvo porque naciste de una familia digna, noble. No. Nosotros no luchamos con eso porque todos tenemos familias que no son tan dignas ni nobles. Pero en el primer siglo hubo mucho de eso. Mucho de eso. Si naces de los levitas, hay ya una expectativa, una presión de que vas a ser sacerdote. Los levitas eran los sacerdotes. Si naces en una familia de fariseos, tal como Pablo, ¿qué dice Pablo? Y yo estudié con los mejores, pero lo cuento como basura, lo considero como basura en comparación de conocer los sufrimientos de Jesucristo. Y ahora el autor de Hebreos está llegando a lo mismo. Muy bien, que el Señor nos bendiga en la lectura de su palabra y que estos pasajes nos anime que hay mucha bendición en simplemente conocer a nosotros. No nos damos cuenta, pero cuando pensamos en estas cosas hay que recordar que tener a alguien dentro de la iglesia visible, hay bendición para ellos. Si hay alguien en nuestras iglesias que quizás no conoce al Señor todavía, no tenemos que forzarle a tomar una decisión de fe. Debemos animarle y retarle, pero no forzar. Y tener fe que siempre dentro de la iglesia va a haber ovejas y cabras también. Va a haber el trigo y la mala hierba. Y si recuerdan esa gran parábola de Jesús del trigo y la mala hierba, los obreros vienen al amo de la granja y le dicen, ¡ay, qué ha pasado! Alguien ha sembrado mala hierba en tu chácara. Debemos ir a sacar la mala hierba. ¿Y qué dice el amo? No, déjalos crecer juntos. Y en el momento de la cosecha sabremos cuál es trigo y cuál no es. Entonces, amigos, eso nos debería infundir un poco de ánimo a nosotros, que nuestro trabajo no es identificar quiénes son creyentes o controlar eso, sino simplemente ser como sembradores de la semilla de la palabra. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente.